equipo para servirle a Dios. Vamos a dar un corto pensamiento que el Señor me dio para hoy. Primera de Samuel 18:7. Solo este versículo, ¿ven? Si lo tienen. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Amén. Nosotros oímos muchas veces sobre la competencia. ¿Cómo ve el mundo la competencia? Elogia al mundo mucho a una persona que le gusta. Los empresarios buscan personas competitivas, pero vamos a ver qué dice Dios de eso. ¿Qué significa competencia? ¿Okay? Dice la competencia, a ver dónde la tengo, es una disputa o contienda entre dos sobre algo. ¿Qué es una disputa? Una pelea, ¿verdad? ¿Qué es una contienda? Pues igual, es otra pelea. O sea que dos se pelean para alcanzar algo. Dice también oposición o rivalidad entre dos que aspiran a la misma cosa. El cuerpo de Cristo aspiramos una sola cosa, la gloria de Dios. Amén. Pero Dios nos dice en Josué, esfuérzate y sé valiente, que sigas según la ley de Dios y que no mires ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Hay lugar a competencia? No hay lugar. ¿Por qué no hay lugar? Porque Dios llama a cada quien como Él quiere. Tenemos un fin, el de dar la gloria a Dios, pero cada quien Dios lo llamó de alguna manera. Y Dios no repite patrones. ¿Cuántos los creen? Amén. No repite patrones. Amén. No hay lugar para competencia. Vimos que la competencia genera ¿qué? Rivalidad. Vemos en la historia de David y Saúl, cuando cantaron las mujeres ese canto, haciendo lucir más a David que a Saúl. Los dos eran, se puede decir, reyes ungidos, aunque no estaba nombrado David todavía, pero él era ungido para rey. El otro también era ungido. El hecho de que él oyó eso, lo que generó en él, vamos a ver si era sano. Dice en el 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Le generó enojo, desagrado y envidia, porque al decir ¿qué es lo que le falta? Que tome el reino. Pues es ungido como tú. Pero la competencia viene a veces es porque internamente no tenemos salud emocional ni salud espiritual. ¿Pasa eso en las iglesias? Sí, hermanos. Y es un flagelo muy peligroso. Ciega al que comienza en esa competencia. Si quieres competir con alguien que Dios ha levantado, te va a cegar el enemigo, te va a llenar de amargura.
¿Por qué? Porque no estás viendo lo que Dios te está dando, sino estás viendo lo que el enemigo quiere traerte. Sí existe, he conocido a personas y he oído muchos comentarios. Fíjense que en un país latinoamericano hubo hace como 10 años un avivamiento muy grande, y los frutos de ese avivamiento, que las iglesias como nunca se llenaron. Si tenían 5,000, tenían 20,000 y 25,000 miembros a raíz de ese avivamiento. Y en vez de buscar esa presencia que permanece, que este fuego del Espíritu Santo, porque el avivamiento no lo hace uno, ¿sí? No. ¿Qué es lo que hacemos? Es rendirnos a Dios, es entregarnos, es obedecer, es limpiarnos, y Él nos llena y Él hace. Amén. Pues en este país, en vez de avivar el fuego del Espíritu Santo, empezaron a verse que ellos son grandes. Empezaron a competir las iglesias entre una y otra. Empezaron los pastores a decir: yo tengo una iglesia de 25,000. El otro decía: no, yo tengo una de 30,000 miembros. Yo logro tal y cual cosa. ¿Y qué hicieron? Apagaron el espíritu. Quedó residuos de ese avivamiento, pero se fueron apagando. Y cuando se apaga el Espíritu Santo, el enemigo se filtra y empieza a inventar cosas carnales, cosas humanas, para que se mezcle y el pueblo de Dios se distraiga en ello y dejen de buscar y clamar a Dios. Entonces es peligroso, hermano, la competencia. Y vamos a pensar, vamos a ver en 1 Corintios 12. Cuando Dios habla de los dones, habla de un cuerpo y habla de miembros del cuerpo. ¿Puede esta mano competir con esta? ¿Puede ese ojo competir con este? Los dos son ojos. Pueden ser dos profetas o dos maestros o varios pastores. ¿Podemos competir el ojo con el otro ojo? No podemos. Y es lo que debería ser natural en la iglesia. Si somos cuerpo de Cristo, lo natural en nosotros es no competir, sino ser competentes en Dios, que es diferente. La palabra competente es capaz. Cuando Dios nos dice que esfuércese y sé valiente, haz lo que Dios te ha llamado a hacer. No mires quién está, quién no está, qué está haciendo vamos a hacer lo que hace y competir con él. Una vez me pasó una cosa, un sábado de ayuno en la iglesia Rosal. Yo estaba orando al frente y habían otras personas orando, y llegó una hermana que yo conozco su problema, y ella me pidió la oración a mí, y como conozco su problema me conmoví de verdad y levanté la mano así. No levanté la mano para imponerle mano a ella, sino levanté a clamar a Dios por ella y empecé a orar. Yo siempre oro en voz alta, y de repente yo sí sentí que ella se cayó al piso. Yo entendí que no se cayó por el Espíritu Santo, eso para mí estaba claro, pero a lo mejor el que ha visto creyó que
Yo le impuse mano y se cayó. Llegó una persona y se paró y empezó a orar en voz alta, y alzaba y alzaba y alzaba más y más la voz, y decía palabras y palabras. Entonces yo entendí que yo dije, yo no entro en eso. Yo no me siento capaz de competir con nadie. Sin haber entendido lo que el Señor me está hablando hoy, yo me sentía que si Él no me dice, no hago. A veces me decían, ¿por qué tú no haces esto y lo otro? Y mira, en tal parte hacen esto. Y yo les decía, yo soy capaz de hacer lo que Él me manda hacer. Lo que Él me diga, yo lo hago. Lo que Él no me diga, no puedo. Entonces, cuando vi que ahí hay una situación que no podía yo aceptar, yo me retiré, bajé la voz poquito a poco y me retiré, y quedó como ella es la que está ministrando. Así es, mi hermano. Y eso pasa a muchos niveles, y nosotros tenemos que desarraigar, porque el problema de la competencia puede ser mucho más grande de lo que uno imagina, y necesitamos desarraigar y entender a qué me llamó Dios. Y lo que me llamó Dios me ha dado, me capacita. Yo siempre les recuerdo este versículo casi final de Hebreos, que dice que Dios os capacite en toda buena obra, haciéndola Él en vosotros. Si no entiendo que Él es el que hace y no yo, pues me atrasaré todo el tiempo. Tengo que dejar que Él haga. Me dio un versículo el Señor en 2 de Corintios 3, 5 y 6. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Y dije, competentes es capaces, no competencia, ¿ok? Dice, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene ¿de quién? ¿Viene de quién? Estoy sorda porque no las oigo. La competencia, el ser competentes, o sea, capaces, viene de Dios y no de nosotros. Amén. Proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando voy a competir, ¿quién compite? Mi carne. Vemos nosotros que Saúl llegó a desear la muerte de David, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde lo llevó esa competencia? A eliminar a su oponente. Quería casarlo con su hija y ponerlo en las primeras filas del ejército, y decía que no sea mi mano sobre él, sino las manos de los filisteos. Entonces es grave no entender que todo lo que puedo ser capaz de hacer no viene de mí, viene de Dios. Y si algún fruto sale, es para el Señor, no son frutos míos. Él hace y Él recoge, Él siembra y Él cosecha. ¿Lo podemos aceptar? Porque si no lo aceptamos, empezamos a achacarlo a nosotros, como hicieron en los pastores de este país latinoamericano. Empezaron a entender que ellos son los capaces.
Ellos son los que han hecho llenar la iglesia de 25,000 miembros. Y resulta que llegó un avivamiento y trajo esa cosecha. Trajo ese trabajo del Espíritu Santo que solo Él puede hacer, y llenó las iglesias. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Todo lo que entendemos de pactos, de acuerdos, de patrones, tiene que ser anulado. Por ejemplo, cuando hablan de tantas novedades que ahora hay, que preguntamos al Señor, y el Señor me dijo, eso es anular el pacto de sangre que Jesús pagó. Ese nuevo pacto, ¿qué consistía? En mi salvación, en mi prosperidad, en mi salud, en mi liberación y en una vida en abundancia, que dijo Jesús. Y Él lo hizo. Si no lo tengo, en vez de cambiar los pactos y las reglas, ¿en qué es lo que tengo que ir? A la fuente. ¿Quién es la fuente de la redención? Jesucristo, mi sanador. Él es el que me sanó. Ir a esa fuente y poder descubrir los secretos guardados para que sean los tesoros escondidos derramados sobre mí. Amén. Entonces nosotros necesitamos entender que no es con la carne, no es con la letra que mata, no es con mi intelectualmente o mis conocimientos, no es lo que puedo recopilar de conocimientos, sino es del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, mi espíritu humano, cuando se une y es libre y puede manejar mi alma, el Espíritu Santo trae la vida. Tenemos esta palabra que leí antes, que somos perseguidos, no desamparados, derribados y no destruidos. Me la dio sentada aquí el Señor, llevando nuestro cuerpo la muerte. ¿Cómo llevo la muerte de Cristo en mi cuerpo? Cualquier situación, hermano, el Señor me enseñó, me rindo, Señor, si esta es tu voluntad, yo la acepto. Eso es morir a mi yo. Eso es aceptar toda condición que Dios te permita en la vida. Cuando tú lo haces, entonces Dios muestra y manifiesta la vida de Cristo. Cuando nos rendimos, Él toma a cargo y Él hace. Con mi hermana en la clínica hemos orado mucho, y llegó un momento que yo me di cuenta, y lo comenté a muchos hermanos que oraran por eso, que había una lucha espiritual y que nosotros no podemos lucharla. Y empecé a decirle, Señor, aceptamos eso, levántate tú a pelear. No son los médicos, no son, porque atendida, estaba súper atendida. Algo que nos explicaba 5 médicos que no tienen que ver con la operación, vinieron a atender, a hacer exámenes, a hacer, ejercer su profesión, y podían darle de alta y decirle, sigue en tu casa haciendo, averiguando qué es lo que hay. Me contaron anoche de una hermana que la operaron, se fue a su casa y la fiebre quedó meses y no sanaba,
se iba la fiebre, no sabían qué hacer. La hermana tenía un hermano en Alemania, médico, y llamó a su hermano y le dijo, esta es mi situación. Y el hermano le dijo, ve al médico que te operó, porque tienes ahí en la herida la infección. Entonces buscaron el médico, buscaron tuvieron que, no sé si tenían seguro o qué, pero volvieron a hacer el mismo proceso, le abrieron la herida y ahí estaba la infección. Nosotros clamamos a Dios, nos vimos que es algo que Dios puede hacer. De repente el médico que la operó, que se lavaba las manos y él decía que todo estaba de su parte bien, que otros tienen que atenderla. La clínica tiene eso y gracias a Dios que no te sacan de aquí si no tienes todos tus valores bien. Entonces no la sacaron. Y al no sacarla, él vino una mañana porque yo empecé a clamar, pelea esta batalla, Señor, pelea esta batalla, haz tú, no es nuestra inteligencia. Mucha gente nos decía, no, que ustedes tienen que sacarla de aquí, tienen que hacer exámenes de sangre afuera, no pueden confiar aquí, pero nosotros confiamos en Dios. Cuando él vino y leyó todos los exámenes que le han hecho esos 5 médicos, volteó y como que le prendió el bombillo, llegó y dijo, mañana la opero. La operó al día siguiente, ahí sí estaba la infección. Dios defendió a mi hermana, se le dio un trato sobrenatural. Estaba en terapia intensiva sin necesitarlo, solo para tenerla así, observándola en cada instante de estar ahí. Y eso Dios lo hizo, hermano. Y yo oí que esta mañana la sacaron a una habitación. Él había reservado para 3 días y estuvo 1 día y medio. Y ya la sacaron de ahí. Esperamos en Dios. Él nunca deja de hacer completamente su obra. Él no deja las cosas a medias, Él hace las cosas, hermano. Entonces nosotros tenemos que seguir lo que Dios quiere, porque el único perfecto es Él, el único ejemplo a seguir es Él. Y entonces tenemos que ser ministros competentes de un nuevo pacto y mostrarnos al mundo, que se manifieste la muerte de Cristo en nosotros y se manifieste la vida de Cristo. Ahí yo vi que la vida de Cristo, al nosotros rendirnos, no vamos a hacer nada, Señor, tú eres el que va a hacer. Y esa es la fe. No que la fe, tengo fe y voy a salir a buscar qué hago, sino si voy a salir a buscar, sea dirigida por Él. Esa es la fe. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Hoy queremos orar para que Dios desarraigue de esta iglesia toda competencia. Nadie puede decir yo no practico eso. A veces el fruto de la competencia es más notable, que es la envidia, porque vi yo que envidió a David Saúl. ¿Por qué Saúl era así? Porque dijimos en la Biblia, dice que él tenía debilidades, inseguridades. Cuando lo llamaron a ser ungido, nombrado rey, él se escondió, y eso es inseguridad, debilidad, desconfianza de sí mismo, y por eso que generó todo esto. ¿Y a dónde lo llevó? A perderlo todo. Y quien en verdad ganó
es aquel que él envidiaba y competía con él. Así que Dios nos guarde, hermanos. Si el Señor quería, yo nunca he predicado de eso, pero el Señor me dijo que hablara de la competencia y que oremos, hermanos. Oremos para que sea desarraigada de nuestra vida. Si es un modo de ser cuando éramos en el mundo, si trabajamos en empresas, si hacemos trabajos y hay competencia, pues renunciar en este día. Dios quiere levantar un equipo. Un equipo, no hay competencias, mis hermanos. No puede haber competencias. Un equipo va junto, y cuando uno se empieza a dar, puede decaer todo. Entonces, si somos un equipo y cada quien a lo que Dios lo llamó, es competente, es ministro competente, puesto por Dios. Amén. De ese nuevo pacto que Jesús nos dio a nosotros. Quiero un valiente que venga y ore por esa motivación, por esta iglesia y por la iglesia de Jesucristo. Yo he oído muchísimos casos que han eliminado predicadores, pastores por la competencia. Amén. Un equipo para servirle a Dios.